días. Una vez más comparezco en nombre del INGESA para dar información a todos los ciudadanos respecto a la situación actual de la pandemia de coronavirus, como venimos haciendo todos los lunes. En primer lugar, y antes de dar los datos de Ceuta actualizados a esta misma mañana, como siempre, quiero agradecer a varias tandas, ¿no? Por un lado, a los primeros, a los ciudadanos, que creo que son los que, de alguna manera, están haciendo una labor importantísima para el control de esta pandemia, en el sentido de que quedarse en casa, hacer las medidas de protección, no visitar a vecinos, medidas higiénicas habituales, aislamiento, no salir a la calle, abastecerse de productos básicos a través de compra online, etcétera, está suponiendo un gran avance y está suponiendo que la situación en Ceuta, afortunadamente, pues sea una situación de calma, con casos. Todos los días sale algún caso, pero en general la situación de Ceuta es una situación estable, es una situación que podríamos calificar como buena y que, sin duda alguna, son los ciudadanos los que, quedándose en casa, están haciendo un trabajo muy importante para que esta pandemia se controle. Por otro lado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, que están haciendo una gran labor en mantener la seguridad ciudadana, mantener la seguridad en los polideportivos donde están alojados inmigrantes menores o mayores de edad, y así como en las vías públicas, y a las organizaciones sindicales, colegios profesionales que están colaborando con el INGESA en la propagación de información a los profesionales de toda índole, a medidas de recomendación respecto a las protecciones que tienen que tener, y eso nos sirve también de gran ayuda. Como siempre, a la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que estamos trabajando mano a mano diariamente para conjuntamente valorar todas las medidas que se están poniendo en marcha y se han puesto en marcha en Ceuta desde el inicio de la pandemia, y a otro tipo de colectivos como son proveedores de productos básicos, tiendas de alimentación, repartidores, todo este tipo de cosas bien coordinados como se está haciendo, hace posible que la contención de la pandemia haya sido bastante eficaz y la situación en Ceuta sea una situación que podemos decir que es bastante aceptable, teniendo en cuenta las repercusiones que ha habido importantes y en algunos sitios muy, muy importantes en otras provincias y en otras ciudades de España. Sin más, paso a contarles la situación actual. Actualmente, ahora, el total de positivos que hay en Ceuta han sido 115, son 115. De esos 115, 99 se han diagnosticado por PCR, 16 por test de anticuerpos, y de esos 16 por test de anticuerpos, a 14 de ellos luego se les ha hecho PCR y han dado inmunidad, de tal manera que son pacientes asintomáticos en los cuales, a partir de un test, bien porque han estado relacionados con pacientes positivos o bien porque hayan superado la enfermedad, pues detectan inmunidad. Esa es la cifra global. Actualmente en el hospital, como ya ha pasado durante prácticamente toda la semana pasada, que es un dato de estar tranquilos, afortunadamente, tenemos un positivo en el hospital, en la UCI. No hay más enfermos COVID positivos en el hospital, ni en planta, ni en urgencia, ninguno. Y hay 38 pacientes activos en el domicilio y curados 73. Ya dijimos la semana pasada que durante esta semana iremos viendo cómo la cifra, si se mantenía la misma situación epidemiológica,
la misma cifra, la cifra de pacientes curados iría incrementándose y la cifra de infectados disminuyendo. Esa era la previsión y afortunadamente ha sido así, y por lo tanto la situación en esta semana podríamos decir que es mejor que la de la semana pasada, y el número de fallecidos, como ya se conoce también porque lo hemos dado en varias semanas, fueron los 4 pacientes que fallecieron. Posteriormente no ha habido ninguno más. Es una situación, ya digo, bastante aceptable. Creo que es un esfuerzo de todos, es un gran esfuerzo de coordinación y sobre todo de que los ciudadanos han comprendido que realizando las medidas habituales de higiene, las medidas habituales de aislamiento familiar y social, de proveerse de productos básicos a través de compras online, salir a la calle lo menos posible, todo eso está propiciando, junto con el resto de entidades y organismos que colaboran, en que la situación de Ceuta pues sea a fecha de hoy bastante aceptable. Y ya sin más paso a las preguntas que desde distintos medios de comunicación han realizado para contestar. Onda Cero pregunta, ¿cuál es el número total de PCR y test rápidos que se han hecho en Ceuta desde el inicio de la pandemia? El número de test rápidos y de PCR que se hacen en Ceuta ya lo hemos venido diciendo habitualmente. Es un número bastante superior al que se está realizando en otras comunidades autónomas. De hecho, duplicamos el número de PCR que se vienen haciendo. Pero no solamente digo esto, digo también que el número de PCR que se han hecho en Ceuta y de test rápido es incluso superior al que recomienda el propio Ministerio de Sanidad. Ya hemos comentado en varias ocasiones que para dar el alta clínica a pacientes leves que lleven 7 días de evolución y al menos 3 días sin fiebre sería suficiente para darle el alta clínica. Y para darle el alta clínica a un paciente grave que haya pasado por el hospital, tiene que haber pasado 14 días desde el inicio de los síntomas, 3 sin fiebre y luego un aislamiento de otros 14 días. A partir de ahí se podría dar de alta. Nosotros, a pesar de eso, a todos estos casos se le está confirmando epidemiológicamente por PCR o test rápido, pero la mayoría, muy cercano al 100%, confirmando con PCR la curación, la inexistencia de virus y la existencia de anticuerpos al mismo. Por lo tanto, está toda la población perfectamente cubierta, hay PCR suficiente, hay test rápido suficiente y en ese sentido se puede quedar todo el mundo tranquilo de que las pruebas que hay que hacer se hacen en número suficiente, en cantidad suficiente y en el momento suficiente. Ceuta Televisión pregunta, ¿los sanitarios que usaron las mascarillas FFP2 defectuosas han podido estar expuestos a algún riesgo de contagio antes de que se las retiraran? Y de ser así, ¿se les va a poner en aislamiento como se ha hecho en otras partes de España? ¿Cuánto tiempo la usaron y cuántas son? Es un tema al que le voy a dedicar unos minutos. Hay que comentar que estas mascarillas, las Galaxy de color verde, equivalentes a una FFP2 y marcadas por el fabricante como FFP2, se distribuyeron en España en bastantes sitios, incluido Ceuta. España es un país, y eso hay que decirlo, que tiene, a pesar de que el fabricante pone la marca Comunidad Europea y por lo tanto certifica al fabricante en origen que ese producto se adapta a la normativa europea, en España existen varias agencias que verifican que esos productos concuerdan las especificaciones técnicas con la realidad. España tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, tiene la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y tiene también la Agencia Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que verifican
verifican que lo que dice un fabricante se corresponde con la realidad. En este contexto se verificó que un lote de mascarillas tipo FFP2, que tendría que tener una filtración en torno al 95%, que es cómo se clasifican las mascarillas, pues no tenía el nivel de filtración que se correspondía. Se correspondería más a una mascarilla quirúrgica que tiene un nivel de filtración en torno al 75%. Esas mascarillas podrían servir como mascarillas quirúrgicas, pero no como FFP2. La producción, la llegada a Ceuta ha sido escasa. Se empezaron a distribuir en el hospital miércoles, jueves y se retiraron el viernes. En el hospital no se han utilizado en planta, no hay enfermos en planta y no se han utilizado en pediatría ni se han utilizado en UCI. Solamente hay algunas que se utilizaron en urgencia y, teniendo en cuenta eso, el Servicio de Medicina Preventiva ha trabajado durante todo el fin de semana en hacer lo siguiente. Primero, para hacer una evaluación de la situación hay que ver, por un lado, información referente a los pacientes, número de pacientes que se han atendido por un trabajador determinado, si lo ha habido, si ese paciente tenía método de barrera, quiere decir, si yo tengo una mascarilla quirúrgica, aunque no sea una FFP2, y el paciente tiene otra mascarilla quirúrgica, pues la situación es distinta a si yo tengo una mascarilla y el paciente no la tiene. Entonces, hay que ver también si se conocía si el paciente era PCR COVID positivo o no lo era. El tipo de sintomatología que tenía el paciente, si el paciente tosía o no tosía, porque hay personas que tienen COVID positivo pero no tienen sintomatología, no tosen, no estornudan, no manipulan y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy pequeña, aun llevando la mascarilla esta famosa. Y hay que ver si esa persona tenía algún otro método de barrera adicional. Todo esto dependiendo del paciente. Luego hay que ver dependiendo de qué maniobra se está haciendo. No es lo mismo tener esa mascarilla y llevarle a un paciente la comida, que sería un contacto pequeño y no estrecho, el tiempo que se haya estado con ese paciente y el tipo de maniobras que se le ha hecho. Si se le ha hecho una intubación o se le ha hecho aerosoles o le ha hecho una maniobra de riesgo, es distinto si se lleva esa mascarilla que si se ha hecho una maniobra que no sea de riesgo, ¿vale? Y por último, dependiendo del trabajador, el tipo de mascarilla que tenía, si sobre esa mascarilla tenía una mascarilla quirúrgica, que a veces se pone, o si el trabajador tenía una pantalla facial o tenía otro tipo de protección. Quiere decir que el tema tiene cierta complejidad porque hay que ver eso. Y en base a eso, el Servicio de Medicina Preventiva pues realiza las actuaciones siguientes. Si el riesgo es inexistente y la exposición es inexistente, pues el trabajador continuará con la actividad normal. Realizará una vigilancia de los síntomas si tuviera en los próximos 7 días y seguiría trabajando. En aquellos casos en los que la exposición pudiera ser de más riesgo, pues entonces se le retira de la actividad durante un tiempo y también al cabo de los 7 días, como es el protocolo habitual, pues se le hace test rápido o PCR para ver si, que es el tiempo donde es más sensible las pruebas, para ver si efectivamente ha podido haber un contagio y dependiendo de la sintomatología que tenga, y si fuese positivo, pues aislamiento domiciliario o atención hospitalaria si la precisara como un paciente COVID normal. Este, digamos, que es el procedimiento, se ha estado trabajando todo el fin de semana en él. Se han detectado a 2 personas
que han utilizado la mascarilla y se le está haciendo la evaluación acorde a estos criterios, y en base a estos criterios se determinará la actuación a seguir, que puede ir desde continuar con la actividad laboral normal al aislamiento domiciliario con o sin prueba de PCR o test rápido a los 7 días, dependiendo de los síntomas. Ceuta Actualidad pregunta, ¿están definidos el procedimiento que se seguirá y los departamentos que intervendrán en la toma de las 700 pruebas que se aportarán al macroestudio epidemiológico que ha anunciado el Gobierno? En este momento se está ultimando esa información, ¿no? Eso es lo que venimos llamando el estudio de cero prevalencia. Ese estudio, el objeto que persigue es ver la inmunidad que hay en una población. Realmente los estudios de cero prevalencia, el momento más óptimo para hacerlo es cuando una pandemia, cuando una infección está terminada. ¿Por qué? Porque en medio de una pandemia se mezclan datos de pacientes con datos de inmunes. Teniendo en cuenta la pandemia que hay en España y la repercusión que tiene, pues se ha optado por hacer el estudio de cero prevalencia, pues posiblemente la semana que viene, y se está trabajando en ello. Se está trabajando con el Ministerio de Defensa, al que va a aportar logística en este sentido, logística en cuanto a vehículos, acompañamiento de personal sanitario, etcétera. Se está trabajando con Ingesa respecto a la toma de muestras que se van a hacer en los domicilios, con el Instituto Nacional de Estadística, para que aporte a aquellos grupos familiares donde se van a hacer las encuestas y la toma de muestras, y todo ello con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Ciudad Autónoma de Ceuta, que como medida de salud pública competen los estudios de cero prevalencia por ser medidas de salud pública. Nosotros, el Ingesa, aportaremos nuestro personal sanitario que se requiera y colaboraremos con todas estas entidades en las encuestas y en la toma de muestras. El Foro de Ceuta pregunta, ¿qué porcentaje del total de infectados corresponde al personal sanitario y cuántos de ellos ya han superado la infección? En esto hay que hacer una apreciación. Hay que hablar de personal sanitario infectado en el caso de que se haya infectado con ocasión de estar trabajando. Si damos una cifra agregada de los que están trabajando con aquellos que se han contagiado en transmisión comunitaria a través de un familiar, del marido, de un hijo, etcétera, que haya sido positivo en uno de estos grupos que ha habido en Ceuta, en el foco, pues evidentemente no son sanitarios, pero no han contraído la enfermedad durante el trabajo o con ocasión del trabajo. El número global de sanitarios que hay en Ceuta durante la pandemia, la mayoría de ellos ya han superado la enfermedad, y la mayoría de ellos además han sido con sintomatología muy leve o incluso asintomáticos, pero se les ha hecho pruebas por ser contacto estrecho. El número total ha sido de 19. Y de ellos, con ocasión del trabajo, durante la realización del trabajo, que no ha sido comunitaria, el número de ellos son 3. Esa es la situación que hay en Ceuta a fecha de hoy, y la mayoría, por no decir todos, con sintomatología leve, en domicilio, y la mayoría curados. El pueblo de Ceuta pregunta, ¿están controlados todos los focos de infección en Ceuta? ¿Se han detectado nuevos focos durante las últimas semanas? Y también pregunta, ¿se conoce cómo se han contagiado las últimas personas que han dado positivo, incluidos los 2 agentes de la policía local? Respecto a los focos de infección en Ceuta están claros. La mayoría, por no decir todos, se han detectado que son importados. Se conoce de vuelos en helicóptero, se conoce
de una comida que hubo a la que asistió muchas personas de muchas entidades de la ciudad, de la Policía Nacional, etcétera. Se conoce algunos focos en un cuerpo de seguridad del Estado y se conoce un foco de un edificio de 2 personas procedentes de Málaga que por desgracia fallecieron, y todo ese bloque pues quedó confinado y todos los focos, por así decirlo, están localizados. El esfuerzo que se ha hecho en esto es un esfuerzo más allá de las recomendaciones, porque se han hecho PCRs y test rápidos a afectados, a contactos estrechos, a contactos no tan estrechos, es decir, que se ha ampliado un poco el margen de hacer test o de hacer sobre todo PCR para garantizar que esos contactos estén todos muy bien seguidos. Eso lo está haciendo tanto la Consejería de Sanidad como el Servicio de Medicina Preventiva del hospital, que tiene médicos, tiene residentes apoyando y también voluntarios en hacer un seguimiento muy estrecho de todos los focos. Respecto a si hay focos nuevos en la ciudad, no hay focos conocidos nuevos. Y respecto a los agentes de la policía local, son los servicios de medicina preventiva de la ciudad autónoma de Ceuta los que están haciendo el seguimiento de esos casos y, mediante los protocolos oportunos, haciéndole las pruebas de tipo PCR o test rápido en el momento que sea adecuado para ver la situación de estas personas. Eso está en el contexto del seguimiento del servicio de prevención de la ciudad autónoma de Ceuta. Radio Televisión Ceuta pregunta: ¿ha iniciado el hospital ya la desescalada por su cuenta o no espera ningún COVID-19 más a la vista de que han prescindido del área de alerta en el circuito de COVID, ya que han vuelto a convertir esa zona en simple área de observación como antes? En esta pregunta se mezclan varias cosas. Ceuta está en estado de alarma como el resto de la nación. Y por lo tanto, Ceuta no tiene en este momento ninguna instrucción de desescalada. Se sabe que la desescalada, por un lado, la propondrá el Gobierno. Se va a hacer un estudio de cero prevalencia, que es importante para tomar esa decisión, y el hecho de que Ceuta esté quizás en mejores condiciones que otras provincias españolas, porque hay pocos casos y porque la situación en el hospital es estable, podría estar en una situación favorable en cuanto al inicio de la desescalada, pero no es el momento todavía y hay que hacer el test la encuesta de cero prevalencia como hemos comentado actualmente. Por lo tanto, no hay que dejarse llevar por alegrías, aunque todos estamos ya cansados de estar en los domicilios y del confinamiento, pero todavía es un momento pronto para hablar de ello y hay que esperar al estudio de cero prevalencia, las decisiones del Gobierno, y comentar que en todas las ciudades españolas, incluida Ceuta, los servicios de salud pública, en este caso de la ciudad, coordinados con los servicios sanitarios, se ha creado un grupo de trabajo para estudio de la desescalada en el momento que se considere necesario, de tal manera que se determinará por fases en qué servicios y en qué zonas se iniciará, el cómo y el cuándo, pero todavía esto es, digamos, prematuro. Ya se está hablando mucho en España y es lógico, porque llevamos tiempo en confinamiento, de hacer la desescalada, de hacerla, pero creo que hay que transmitir a toda la ciudadanía que todavía hay que continuar en confinamiento, que todavía hay que seguir con las medidas que ya hemos dicho muchísimas veces: higiene de manos, higiene general, higiene de superficie, aislamiento social, proveerse de productos básicos a través de compras online. Esas medidas todavía van a continuar, es bueno que continúen, y la desescalada hacerla en el momento oportuno, porque si la ciudadanía
no conoce todavía el test de seroprevalencia y no conoce la situación, el mapa de la ciudad, hacer una desescalada temprana, pues a todo el mundo le asusta, a todos los técnicos y a mí también, el que pudiera haber un segundo brote que fuese incluso peor que el actual. Entonces, hablemos de este tema con calma, llegará a su tiempo y cuando todo esté previsto, los servicios sanitarios de la ciudad, junto con los de Ingesa y otras entidades, pues colaboraremos tanto en la encuesta de seroprevalencia como en el estudio de la desescalada cuando sea necesario. Agencia EFE pregunta, ¿reúne Ceuta las condiciones necesarias para iniciar una desescalada gradual antes que otras comunidades? Sí, lo he comentado con antelación, lo reúne, pero eso no quiere decir que lo vayamos a hacer. Nosotros haremos todas las actuaciones que se hagan a través de los protocolos del Ministerio de Sanidad y a partir de ahí y con la situación que se haya visto en los test de seroprevalencia y la situación actual que hay en el hospital, en atención primaria, servicios de urgencia, etcétera, pues se determinará el momento en que haya que hacerlo. Es verdad, y así se ha dicho tanto en Ceuta como en medios nacionales, que la situación actual de Ceuta pues es una situación favorable y que permite hacer una desescalada en un momento determinado. Pero eso no es todavía el momento de decirlo. El Faro de Ceuta pregunta, ¿se han usado las mascarillas retiradas? Ya lo explicaba en una pregunta anterior. Se ha utilizado en muy pocos, eso porque las mascarillas, ya he dicho que en UCI, en pediatría y en planta del hospital no se han utilizado. Algunas se utilizaron en urgencia porque se retiraron de inmediato y ahora mismo se están estudiando 2 casos donde pudo haber una exposición y en base a esa exposición, a las medidas de barrera que llevase el personal sanitario, el tipo de personal sanitario que es, el tipo de exposición que tuvo, la barrera que tenía el paciente y todos esos condicionantes, pues determinar el riesgo que tuviese y en base a eso tomar las medidas que se determinen oportunas, como ya comenté en la pregunta anterior. Cadena COPE pregunta, ¿hay quejas de que el material se da con cuentagotas? Pues no. Hay alguna queja, pues porque tenemos un colectivo de 1.200 personas y bueno, pues algunos habrá, pero en general no. Hay que tener en cuenta una cosa, y eso hay que entenderlo. En un momento inicial donde estamos en una pandemia y había cierto grado de incertidumbre, pues hubo o se observó que había un consumo de materiales de protección que era mucho mayor que el que debía de utilizarse en función del número de pacientes que se veía. Entonces, para evitar desabastecimiento, porque nosotros tenemos que tener el hospital no abastecido para la situación actual, porque la situación actual, en el hospital hay un solo paciente en UCI. Si solamente necesitáramos EPI para eso, pues sería fantástico, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos que tener el hospital abastecido ante una eventualidad, situación de alta incidencia de pacientes, que estamos en el plan de contingencia e incluso en un plan de catástrofe. Los almacenes del hospital, les puedo asegurar, y a través del gabinete de prensa de Ingesa se han mandado fotos al respecto, los almacenes, que hay un almacén exclusivo para EPI de coronavirus, están llenos. Y además hay que verificar, porque así lo recomendaron la Inspección de Trabajo, el que los materiales de protección se les dé a las personas, se les dé los adecuados y se deje constancia de que se entrega el material. Por lo tanto, hay un procedimiento bien definido del abastecimiento que hay, lo que tenemos en los almacenes, y dependiendo de donde trabaje el personal de Ingesa, bien sea en atención primaria, centro de salud, atención primaria, servicio de urgencia o 061,
atención hospitalaria, y dentro de atención hospitalaria, si trabaja en urgencia, UCI, pediatría o servicios más específicos, o en otro, determinar el tipo de equipos de protección individual que debe de tener, y diariamente se le da los EPIs correspondientes y se deja constancia de la entrega de ese material. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que velar no solamente por el uso cotidiano de los EPIs, que afortunadamente, como ya venimos diciendo todos los días, hay pocos casos, afortunadamente en el hospital hay un solo paciente, sino que tenemos que tener la previsión de que si hay una afluencia importante de personas o una situación de catástrofe, pues tener abastecimiento suficiente. Una cosa simple, imaginémonos que hubiera que ingresar porque en una residencia de mayores hubiera bastantes casos. Afortunadamente no lo hay, las residencias de mayores están en Ceuta ahora mismo perfectamente, pero podría ocurrir. Pues tenemos que tener abastecimiento suficiente para dar una respuesta a eso. Pero ya digo que material de protección oficial, lo hemos dicho muchas veces, de protección individual, existe cantidades suficientes para hacer frente a una situación de alta contingencia o de catástrofe. Y puede quedarse todo el mundo tranquilo al respecto. InfoCeuta pregunta, uno de los servicios más solicitados es el de microbiología. ¿Cómo se está viviendo desde dentro? Pues se está viviendo con mucha intensidad. Hay que trasladarle a la población y también al personal sanitario que para que la situación sea tranquila hace falta que algunas personas o algunos servicios trabajen mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si damos una idea general de cómo está la situación en Ceuta, pues y gracias a la labor que ya hemos repetido que se viene haciendo, a la atención telefónica, a todas las actuaciones que se vienen realizando desde Ingesa, la realidad es que la frecuentación dentro de los centros de salud está en torno a un 30% de la habitual, la frecuentación en los servicios de urgencia 0,61 y la del hospital está en torno a un 30-35% de lo habitual, y la hospitalización lo mismo. El hospital hoy tiene 40 camas ocupadas cuando tiene una capacidad de 150, quiere decir que hay 110 camas desocupadas. Eso es impensable. ¿Qué ocurre? Que para que todo eso sea posible, el personal esté disponible y esté realizando las actuaciones concretas en el tema de coronavirus, pues hace falta que otras personas trabajen mucho. Una de ellas es el servicio de microbiología, porque se ha dedicado desde el primer momento el doctor López Barba, jefe del servicio de microbiología, pues a hacer todas las PCR, control de las PCR, tanto en pacientes infectados, sus contactos, luego los posibles curados, llevar la lista, información, etcétera, un trabajo ingente al que le echa al día no menos de 18 horas. Y eso hay que decirlo. Lo mismo ocurre con el jefe del Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Riesgos Laborales del hospital, el doctor Julián Domínguez, que lleva la coordinación epidemiológica de toda la pandemia. Lo mismo, lleva todos los temas de formación al personal sanitario del Ingesa y también a personal externo al Ingesa al que se ha invitado. Han acudido a multitud de sesiones de información sobre el coronavirus, sobre medidas de protección, sobre talleres de cómo ponerse los equipos, infinidad de veces, seguimiento de los casos y luego apoyo a todos los servicios clínicos del hospital para ver en qué momento hay que hacer las PCR, cómo interpretarlas, cuándo es idóneo hacerlas. Un trabajo ingente en el que también les aseguro que al menos 18 horas al día, todos los días de la semana y desde el último mes, lo están realizando con un trabajo ejemplar y desde luego con resultados muy, muy positivos. Y el resto del equipo del plan de contingencia, jefe de servicio de mantenimiento, todos los directivos del hospital, entre los cuales me incluyo,
el horario durante este último mes, puedo garantizarle que no baja de las 16-18 horas diarias de trabajo. La Verdad de Ceuta pregunta, se está hablando de la posibilidad de volver a coger el virus, aunque por otro lado se habla de cierta inmunidad. Después de los 14 días y tras resultar negativo en la segunda prueba, ¿qué posibilidades hay de que una persona que ha superado la enfermedad vuelva a coger el coronavirus? Ahora mismo eso se está viendo de dos maneras, ¿no? Si comparamos el coronavirus con el comportamiento habitual de virus que se transmiten por vías respiratorias y que son comunes, como la gripe o similares, u otros coronavirus ya conocidos, pues lo habitual es que los pacientes, y se está viendo en los test rápidos, los pacientes, pues dependiendo de la gravedad que haya tenido, pues empiecen a tener anticuerpos pues a partir de los 7 días y esos anticuerpos se mantengan. Pero eso todavía está en fase de hipótesis, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para saber el tiempo en que esos anticuerpos se mantienen y si eso da inmunidad. La teoría llega a pensar en que es lo más probable, pero todavía los estudios concretos no están cerrados, ¿eh? Y eso será un poco la evolución en los próximos meses la que lo determinará. La teoría dice que una persona que ha tenido contacto, que ha tenido una PCR positiva, que luego tiene un test rápido en el que detecta inmunoglobulina G, que es la que nos dice que esa persona es inmune y ha negativizado la PCR, no tiene virus, pues teóricamente esa persona no infecta. Y a su vez nos dice que esa persona, la probabilidad de reinfectarse es también muy pequeña o ninguna, pero como estamos con un virus nuevo y no se sabe su comportamiento, pues ya se ha anunciado en todos sitios que tanto la vacuna como la pregunta que me ha realizado requiere todavía de un poco de tiempo para ver el comportamiento del virus. Cadena Ser pregunta, ¿está la atención primaria preparada para una desescalada ante la salida de aproximadamente 12.000 menores a la calle a partir del próximo lunes y en un futuro pueda abrirse tanto el puerto como la frontera? Respecto a atención primaria como hospitalaria, no hay ninguna pregunta que se pueda responder a sí o no. Desde el punto de vista de asistencia sanitaria, sí, pero hay que tener en cuenta que eso va a depender de muchos factores, como ha pasado en España. ¿Ha sido la asistencia sanitaria la que ha hecho factible que la situación sanitaria en Ceuta sea aceptablemente buena? A mí no me gusta ser dar datos de mucha alegría, ¿no? Porque estamos en una situación de pandemia. Pero evidentemente la asistencia sanitaria ha sido correcta, pero sin el cierre de fronteras, sin el cierre del puerto, sin el confinamiento, sin todas esas medidas, pues los resultados podrían haber sido distintos. Y así ha pasado en otras ciudades españolas. Quiere decir que el peso de una pandemia no es solamente de la asistencia sanitaria, es de los ciudadanos, es de los servicios asistenciales, los servicios de salud pública, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, las personas que abastecen en domicilio, todas las personas, todo esto conjunto es el que hace que la situación sea de esa manera. En ese sentido, los servicios de atención primaria, como los del hospital, tienen un circuito para pacientes respiratorios, tienen un circuito para pacientes no respiratorios. La atención se está garantizada como siempre, pero esas pacientes, cuando se llega a la desescalada, hay que decir, esas personas, porque estamos hablando de niños que van a salir a la calle, pues tendrán que salir en unas condiciones adecuadas,
tendrá que haber un alejamiento de unos con otros, medidas de protección, etcétera, y en base a eso habrá mayor o menor frecuentación, pero indiscutiblemente los servicios sanitarios nos tenemos que poner en una situación en la que pudiera haber una afluencia alta. Y como ya dije antes, existe un grupo de trabajo promovido por la Consejería de Sanidad en Ceuta y en todos sitios, que es un grupo de trabajo de desescalada, en donde Ingesa participa junto con otras entidades y se ve el impacto que podría tener en cada uno de los servicios, no solamente de los servicios asistenciales, sino de otro tipo, y en base a eso determinar quiénes serán primeros en desescalar, cuál será la respuesta, etcétera. Y vuelvo a repetir que el estudio de seroprevalencia va a ser muy importante, porque lo mismo estamos diciendo que la situación, no digo en Ceuta, digo en toda España, la situación puede ser mejor y por lo tanto ir pensando en una desescalada, y luego el estudio de seroprevalencia decir lo contrario y tener que continuar con el confinamiento y tener que continuar con el estado de alarma más tiempo. No son decisiones de tipo político, sino que son decisiones de tipo técnico, y para tomar decisiones de tipo técnico se necesitan documentos técnicos, encuestas y propuestas en ese sentido. Y esa es un poco la situación que se planteará en los próximos días. Y si no hay nada más, pues animar a todos los ceutíes a continuar con las medidas que ya hemos comentado, es decir, que la mejor noticia, como ya dije la semana pasada, es que no haya noticias. Afortunadamente la situación en Ceuta es estable y digamos que buena, y así seguiremos si todos continuamos en nuestras casas, todos seguimos con las medidas de higiene, aislamiento, etcétera, y podremos con esto. Buenos días a todos.